El papel cayó al suelo entre nosotros, y por un instante que pareció eterno, todo lo demás dejó de existir. La taza de té humeante, el reloj marcando 8, la mano que descansaba sobre mi vientre como si quisiera sujetar al mundo entero. Él lo miró caer, sin moverse, y entonces, con una voz que no había escuchado nunca en todos los años que habíamos sido pareja, dijo: «Margaret, necesito decirte algo». La frase fue como un golpe, no por lo que contenía, sino por quién la decía, porque la voz era de él, porque durante años había construido alrededor de su silencio una vida para los dos, un silencio que yo creía sagrado, que yo había aprendido a respetar, a traducir, a cuidar. Y en aquel instante, en la cocina que habíamos pintado juntos, con el papel arrugado a mis pies y la barriga abultada por la vida que latía bajo mi mano, supe que el mundo que conocía se venía abajo. «No soy sordo», dijo. «Nunca lo fui. Fue una prueba». No me detuve a catalogar la palabra más allá de su sonido. Prueba, mentira, engaño, todo se amontonó en la garganta. El té se enfrió, el papel, una nota que apenas había empezado a escribir, una lista de cosas por hacer, una pequeña hoja de agradecimientos para él por haber preguntado por la ecografía, parecía ahora la evidencia de una vida montada con piezas prestadas. La impactante confesión del millonario sordo que hizo temblar mi mundo durante mi embarazo. Pensé la frase así, como si la oyera desde afuera de mí, como si fuera un titular arrancado de un periódico que alguien hubiera dejado sobre la mesa. No supe si reír o vomitar. Solo supe que tenía que agarrar algo sólido, porque todo se deslizaba. Si esta historia te está moviendo, si quieres escuchar hasta el final lo que pasó después, suscríbete y compártela con alguien que pueda entender lo que significa que te cambien la realidad debajo de los pies. Te lo agradeceré. Respirar se convirtió en un acto consciente, una inhalación para detener el temblor, otra para no gritar, otra para no romper a llorar. Richard, mi esposo, el hombre al que había dicho sí en una pequeña iglesia rodeada de familia y amigos, estaba de pie frente a la encimera, con las manos en los bolsillos, y por primera vez en años, sus ojos no buscaban los míos para pedir una traducción. Ahora había su mirada fija en la mía, como si esperara que le diera permiso para hablar más. Me vine abajo en la memoria, no por elección, sino porque así lo necesitaba el cuerpo para no estallar. Volví a la sala donde todo empezó, a mi infancia, a la casa donde aprendí que la verdad podía ser negociada a cambio de paz. Mi madre, que se llamaba Margaret igual que yo, no era mala, solo era urgente. Había vivido una vida que le enseñó a no perder tiempo con dudas. Se casó con prisa, tuvo hijos con prisa, nos empujó a aceptar lo que se presentaba sin cuestionar demasiado. Hay que aprovechar las oportunidades, decía. En su boca la frase sonaba a protección, pero en mi casa sonó durante mucho tiempo a criterio irrebatible. Crecí rodeada de consejos prácticos. Encuentra seguridad, no te enamores del temperamento, enamórate de la mano que te ofrece un techo. No es que mi madre fuera fría, pero su amor tenía un sentido instrumental que yo no supe entender hasta que fui adulta. Cuando llegó la edad de casarme, las conversaciones dejaron de ser sutilezas y se convirtieron en proyectos. «¿Conoces a un amigo de la oficina de tu padre?», me dijo un día. «Es un buen partido, no pierdes nada por conocerlo». La primera cita con Richard fue en ese sentido casi burocrática. Yo llevaba un vestido sencillo, me había puesto maquillaje como para alguien que no iba a quedarse mucho tiempo. Él llegó con una sonrisa que escondía el gesto de quien practica cortesía. Desde el primer momento, su silencio fue una compañía que me pareció delicada. No interrumpía, observaba con atención, respondía con anotaciones en servilletas o con gestos que yo estaba dispuesta a aprender. Podía sonar extraño, pero en esos años mi vida era una sucesión de compromisos apaciguados.
Una persona que no hablaba demasiado parecía, en la superficie, la solución ideal. Aprender lenguaje de señas fue algo que hice con cierta velocidad, una mezcla de orgullo y disciplina. Me matriculé en clases, compré libros, practicábamos en casa. Me bastaba mirarle las manos para sentirme próxima a él. Había romance en los silencios, notas dejadas en la almohada, un menú traducido con cariño, un masaje que acababa con los dolores del día. Y había además la sensación de que pertenecíamos a un pacto íntimo, único. Él me enseñó a leer los matices de una cara y yo le enseñé a reír sin pronunciar sonidos. Nos entendíamos con una facilidad que, en retrospectiva, me sonó a complicidad calculada. La boda fue pequeña, íntima, solo familia cercana y algunas amigas que me trajeron un vestido antiguo de mi abuela. Dorothy, la madre de Richard, parecía haber hecho todo lo posible para que el día fuera perfecto. Se abrió paso entre los invitados para dejar una carta en mis manos que decía: «Cuidad la honestidad y la ternura, todo lo demás se adapta». La frase me sonó a consejo genuino y me la guardé. No sabía entonces que la palabra honestidad sería la que más tarde me daría náuseas. Nos mudamos a una casa en Palo Alto que olía a madera nueva y a negocios cerrados con éxito. Había cuadros en las paredes, libros bien apilados en estanterías y una cocina amplia donde me imaginé cocinando para hijos, para domingos perezosos. Richard insistió en que dejara mi trabajo. Mis horarios eran largos, el estrés era real, y él dijo que prefería que esperara a tener niños. Al principio me sentí liberada. Empecé a decorar, a organizar la vida doméstica como si fuera un mapa que él había trazado para mí. No fue un arrebato de ingenuidad, sino un acuerdo. Yo me dedicaría a crear un hogar y él se encargaría de proveer. Nos parecía equilibrado. Descubrir el embarazo fue un momento de felicidad contenida, una alegría que yo no podía compartir con cualquiera porque sentía que era un tesoro que solo él y yo debíamos custodiar. Teníamos planes, nombres anotados en un cuaderno que por entonces parecía muy serio. Si era niña, Claire, y si era niño, James. Me palpaba la barriga cuando estaba sola, como si quisiera comprobar que esto era real, y a la vez lo celebraba en pequeñas cosas: un sillón comprado para la habitación del bebé, una música suave que ponía por las noches, los dos mirando la pantalla de la ecografía con una atención tan profunda que parecía que aquello nos convertiría, de golpe, en familia. Mirando atrás, pienso que mi vida se fue adaptando a una idea cada vez más concreta. Estaba enamorada de la expectativa de lo que éramos. No digo que amara una mentira desde el principio, sino que fui acumulando razones para no preguntar demasiado. Cada vez que la duda quiso asomarse, la cubierta del silencio nos protegía. No había palabras que pudieran herirnos, solo gestos que nos sostenían. Crecí en un respeto por lo no dicho, y Richard, con su silencio, lo convirtió en norma. Pero el silencio también puede ser una trampa, y en mi caso lo fue. Volví a la cocina, al papel en el suelo y a la voz que había atravesado años de ausencia. «No soy sordo», repitió con una calma tan sorprendente que mi primer instinto fue creer que aquello era una broma cruel. Le miré fijamente, con la mano todavía en la barriga, esperando que la cámara escondida apareciera de algún lado. No apareció. Dorothy no entró gritando «¡Sorpresa!». No había risas enlatadas, solo su mirada, y yo sintiéndome como si me hubieran quitado la alfombra bajo los pies. «Lo siento», dijo. Era la forma de ver si me amabas a mí, no a la versión tranquila a la que la gente responde más fácil. La frase fue perfectamente compuesta, como sacada de un manual de excusas con verbos conjugados para sonar vulnerables. «Lo siento», dijo, pero lo dijo con una pausa que le permitía medir mi reacción. La habitación se llenó de algo más oscuro que el silencio, la certeza de que había sido observada, evaluada, medida contra un patrón que yo desconocía. Mi madre, cuando le llamé, respiró por el otro lado del hilo como si aquello no pudiera ser cierto.
¿Qué has dicho?, gritó sin pensar. Le tuve que contar, y ella tuvo el gesto de incredulidad de alguien al que le acaban de robar una pieza de su propio puzzle. Dorothy, ¿qué? No quería aceptar que su amigo y familia hubiera planeado algo así. Ella había sido quien propuso la cita. En su mente eso era un favor, no un complot. Yo la escuchaba y a cada palabra suya sentía cómo se deshacía un pedestal donde había puesto mi vida. Catherine, mi hermana, vino a toda prisa. Ella es la persona que siempre ha sabido encontrar palabras simples cuando las mías se quiebran. No habló mucho, pero tomó mi mano con firmeza y me dejó llorar. Me quedé en su sofá, con la ropa arrugada, los ojos hinchados y la sensación de que mi casa ahora era un lugar contaminado por el engaño. «Tienes que pensar en el bebé», me dijo con la brutalidad amorosa que la caracteriza. «En él, no en Richard. Ahora. En ti, en el niño o la niña». Pensé en las noches en vela que me había pasado aprendiendo a leer sus manos, en las cenas donde él me escribía en servilletas «Te amo», en la madrugada en la que me sostuvo mientras yo vomitaba y me aseguró que era fuerte y que todo estaría bien. Pensé en la seguridad económica que había significado no tener que volver a la oficina, en los regalos que parecían cada uno una promesa de estabilidad. ¿Era posible mantener la línea entre haber sido enamorada por lo que él falsificó y elegir seguir con quien era, con su verdad desnuda? La tensión no se alivió cuando llamé a Dorothy. Para mí, la conversación fue una reconstrucción de un plan. Dorothy no negó su implicación. Su voz se mantuvo fría, casi orgullosa. «Pensábamos que era una forma de protegerlo», dijo. «Él es complicado en reuniones, con demasiada gente. Fingir cierta discapacidad hizo que la gente se acercara de otra manera. No pensamos que llegaría a herirte así». Sus palabras sonaban a justificación maternal. Había cubierto a su hijo y, sin darse cuenta, me había convertido en su experimento. Me acusé de ingenua por aceptar sin exigir pruebas más definitivas. Me acusé por haberlo dejado influir en mis decisiones, por haber renunciado a mi trabajo y a mi independencia por una promesa de cuidado que no existía en la base más elemental, la sinceridad. La sensación de haber perdido algo más que tiempo me dejó sin habla aquellas primeras semanas. No era solo el hecho de que me habían mentido, era que, por esa mentira, había dejado atrás oportunidades, había puesto mi carrera en pausa y ahora debía decidir, con un bebé en camino, si podía permitirme el lujo de castigar a quien me había traicionado o si debía medir mis reacciones con el compás del pragmatismo. Richard en esos días vino a vivir una defensa hecha de pequeñas confesiones. Decía que no sabía cómo pedir ayuda, que el silencio le había protegido de expectativas y conversaciones agotadoras. Habló de ansiedad social, de niños que se burlaban de sus intentos en el colegio, de episodios de inseguridad que lo empujaron a callar por miedo a ser rechazado. No negaba la planificación del engaño, parecía avergonzado cuando lo hacía, pero seguía sin entender cómo su acción nos había puesto a mí y al bebé en un riesgo moral. A veces lo miraba y veía a un hombre que me resultaba casi desconocido. Otras veía a alguien al que había amado con todas las reservas de mi cuerpo y de mi mente. La mente no se organiza en absolutos, se debate, y yo me debatía entre dos fuerzas: la pulsión de retirar todo lo que me unía a él y la responsabilidad de preservar al niño que crecía dentro de mí. La idea de abandonar la casa cruzó mi mente como un relámpago. No fui de inmediato. Necesité armar un plan. Catherine me ofreció su sofá, mis padres ofrecieron ayuda económica que yo no quería aceptar, y Dorothy, en un acto que parecía contrición, prometió no acercarse. Nada de eso era suficiente para curar la incredulidad. Yo quería pruebas de que él cambiaría, que la persona que tuvo la osadía de convertirme en una prueba por amor o por temor, iba a transformarse en alguien que respetara la integridad de nuestra vida familiar.
Hubo noches en las que me pregunté si la traición sería peor de llevar si lo dejaba y me quedaba sola, o si me quedaba y me convertía en cómplice de mi propia mutilación emocional. Hice un inventario de pérdidas: la carrera pausada, la independencia monetaria, la confianza con mi madre, que ahora miraba diferente a la familia de mi marido. También calculé recursos: la cuenta conjunta, la casa a mi nombre en una parte razonable, el nombre del padre que tendría un impacto legal en el reconocimiento del bebé. Todas esas cifras no valían lo que sentía, pero eran elementos con los que debía negociar mi decisión. Hablar con Richards fue un proceso que duró días, no una sola conversación. Hubo desencuentros, acusaciones que sonaron más a descargas de ira que a explicación, y momentos de silencio en los que ninguno de los dos sabía qué decir. Él intentó explicar que lo había hecho por miedo a ser juzgado, que inventó un contexto para sentirse aceptado sin tener que forzar palabras. Yo le lancé una acusación que había estado masticando: nos privaste de la posibilidad de elegirte desde la verdad. Él me miró, dolido, y por un segundo pareció entender. Pero, ¿bastaba con entender? Los días posteriores a la confesión se llenaron de pequeños terremotos: llamadas que no quería atender, papeles que empecé a mirar con una lupa, mis finanzas, mi baja por maternidad, las posibilidades de retomar mi profesión si la situación terminaba en separación. Dormía mal, y cuando cerraba los ojos me veía a mí misma en la cocina otra vez, con el papel en el suelo y la voz que me había traicionado. Una tarde, después de una discusión que no supo a nada, porque ambos hablábamos con palabras que ya no tenían peso, me fui de la casa con lo mínimo: mi bolso, mis documentos y una maleta mediana para los próximos días. No me marché corriendo, no hice escenas cinematográficas. Salí con la calma de quien ha decidido que necesita pensar fuera del ruido. Catherine abrió la puerta con una expresión a la vez de sorpresa y de alivio. Me abrazó con fuerza y me condujo al sofá que había preparado para mí. La casa de mi hermana iba a ser por unas semanas el lugar donde mi barriga volvería a sentirse segura. Richard llamó muchas veces. En la primera conversación que tuvimos desde el sofá de Catherine, su voz, aún audible, aún humana, se quebró. Me pidió otra oportunidad. Me habló de terapia, de un plan para reparar lo que había roto, de límites claros con su madre. Me prometió, como quien promete por primera vez, que dejaría que yo marcara los tiempos. Yo le escuché y anoté todo como si hiciera una entrevista: qué dijo, cuándo lo dijo, qué ofreció. Tomé notas con la frialdad de la que planea no olvidar. Quería conservar cada promesa en tinta, como si eso pudiera obligarle. No di una respuesta clara ni inmediata. Me prometí a mí misma que las decisiones importantes no las tomaría cuando estuviera herida. Las tomaría cuando mi cabeza estuviera fría. Pero la cabeza no se enfría cuando en el interior late un bebé. La urgencia de proteger aquella vida recién formada alteró mis planes. No quería convertir la gestación en una guerra, y sin embargo, no quería que la mentira fuera el terreno donde se cimentara la relación entre el padre y mi hijo o hija. Las primeras semanas en casa de Catherine fueron un limbo ritualizado: visitas de amigas, comidas simples, noches donde lloraba y otras en las que me dedicaba a tareas aparentemente triviales para mantener la mente ocupada. Catherine me miraba con la dureza de quien no pretende consolar con frases vacías. Me forzaba a salir, a tomar aire, a hacer listas de posibles pasos. Una de esas listas decía: terapia, asesoría financiera, revisión de la vivienda, normas claras si Richard quería volver a la casa. Otra lista era emocional: decidir si podía perdonar, si quería reconstruir con él o apartarme por completo. Ambas listas convivían en la misma libreta. En medio de todo ello pasaron los días que se sintieron como una prueba más: las visitas de Dorothy tratando de suavizar su complicidad con regalos y mensajes de disculpa, las miradas de mi madre que oscilaban entre la culpa y la incredulidad,
y los silencios de Richard, que, aunque ya no fueran verdaderos, seguían ocupando un lugar extraño en mi memoria. Cada persona a mi alrededor tenía una postura. Catherine firme, mi madre más ambivalente, Dorothy defensiva, y yo era el epicentro de una sacudida que a ratos me dejaba exhausta. Un sábado, mientras barría la casa de mi hermana, encontré un viejo recorte de una revista que hablaba de familias que se reinician después de crisis. La foto era bonita y la leyenda hablaba de segundas oportunidades. La miré y pensé en la frase que desde entonces me acompañaría. No todas las segundas oportunidades son salvaciones. Muchas son solo decisiones que se toman porque son posibles. Eso no las invalida, simplemente las humaniza. Y yo, al terminar ese pensamiento, me di cuenta de que estaba intentando encontrar una forma de contar mi historia que no la redujera a una tragedia permanente. Pero la herida seguía abierta. Cuando me sentaba tranquila, el recuerdo del papel en la cocina tardaba en desalojarme. Me imaginaba las posibilidades, quedarme, con todos los esfuerzos y reglas posteriores, separarme y tener que explicar al bebé por qué su padre se había marchado, luchar por una vida profesional que habría dejado en pausa y que ahora me miraba desde lejos como una posibilidad lejana. No hay respuestas sencillas, y yo no quería decisiones hechas en caliente. Mientras tanto, la barriga crecía. Cada patada era un recordatorio de que la vida continuaba, indiferente a nuestros dramas humanos. Sentía a la niña, sabía ya que sería una niña. Mi intuición y las ecografías confirmaban acrecentando la felicidad y la responsabilidad, moverse con energía. Me asaltaba la sensación de que la verdad que había conocido se estaba partiendo en dos. Por un lado, la mentira de los años. Por otro, la posibilidad de que somos más de lo que nos ocurre, y que el vínculo que se forja con un hijo puede ser incluso un terreno donde sanar. Pasaron las semanas, y en algún momento intermedio, con la barriga ya claramente redondeada, recibí una carta escrita a mano de Richard. No era una nota fría, era larga, confesaba, explicaba, a veces se justificaba y en otras lloraba por lo que él mismo había causado. Leí la carta una tarde lluviosa y me quedé mirando la tinta como se mira una constelación extraña, con curiosidad y miedo. Él hablaba de sus miedos de niño, de cómo la incomodidad para hablarle a la gente le empujó a hacerse invisible y a inventar un silencio cómodo. No pedía excusas para lo insoportable, pedía en cambio la posibilidad de ser reconstruido. En casa de Catherine, con las luces tenues y una taza de té entre las manos, pensé que la vida nos obliga, a veces, a elegir entre justicia y pragmatismo. No era que creyera que la justicia se diluyera con la maternidad, era que la prioridad, por ahora, era mantener a salvo a la criatura que venía. No por resignación, sino por un cálculo de responsabilidades. La seguridad emocional y física del bebé debía ser primeras. Pero esa conclusión no mitigaba mi cólera ni mi sensación de haber sido traicionada. Una noche, ya entrada la madrugada, llamé a la doctora Patricia Shen. Sentí que necesitaba hablar con alguien profesional antes de tomar cualquier paso que sabriñafe de forma definitiva mi futuro. Encontré su teléfono en la lista de recomendaciones de Catherine y la llamé a ciegas, sin esperar mucho. En la llamada hice algo que no había hecho con nadie. Dije en voz alta mi vergüenza, mi ira, mi miedo. La voz de la doctora Shen fue puntual, pero cálida. Me dijo lo que necesitaba oír, que no existía una respuesta universal, que el proceso sería lento, que la prioridad era que tomara decisiones informadas y no impulsivas. Me enseñó, en esa conversación, algo básico pero decisivo, que el proceso de sanar no es un destino, sino una serie de pasos, algunos firmes, otros temblorosos. Al colgar me sentí un poco más anclada. Tenía,
por primera vez después de la confesión, un recurso que no era ni económico ni familiar, sino profesional. La idea de terapia me daba miedo, porque reconocía que implicaría abrir puertas que quizá no quería abrir, pero también me daba una extraña sensación de control. Poder nombrar mi dolor no significaba que lo dejara ir inmediatamente, pero era el primer trámite para que dejara de ser un monstruo que me rondaba sin forma. Las semanas siguientes las viví como quien camina por una ciudad nueva, reconociendo calles, retrocediendo ante edificios que intimidaban, tomando atajos que me sentían seguros. Empecé a poner reglas: no permitir visitas sin aviso, no hablar del tema hasta pasadas las primeras sesiones con la terapeuta, y sí, lo más difícil, considerar la posibilidad de negociar una convivencia con condiciones claras si Richard quería realmente hacer el trabajo. A medida que me fui moviendo en esa faja de decisiones, la ansiedad no desapareció. A veces me encontraba mirando fotos antiguas y sintiendo un puñal de nostalgia por la mujer que fui antes del papel que cayó. Pero también noté cómo, bajo la ira, empezaba a surgir algo parecido a la determinación, no por él, sino por mí, por mi hija, por mi cuerpo, por la necesidad de recuperar autonomía. Hubo un día en que por primera vez después de la confesión me encontré preguntándome no tanto si aquello que viví era imperdonable, sino si yo quería que mi identidad quedara definida por haber sido engañada. Se me ocurrió, con una claridad que me sorprendió, que quizá la pregunta más honesta no era si debía quedarme o marcharme, era qué tipo de vida quería construir a partir de ese momento. Y esa elección, supe, sería larga y requeriría, más que pasión, voluntad y trabajo sostenido. Fue en ese punto, cuando la decisión todavía no tenía forma definitiva, pero mi mente ya no flotaba en la incredulidad, cuando volví otra vez a la cocina en mi memoria. Volví como una obligación, como quien repasa una escena para extraer las huellas. Vi el papel en el suelo, su mano en el bolsillo, mi barriga en primer plano. Recordé la frase exacta: no soy sordo. Y recordé, con dolor, cómo mi mundo tembló en ese instante. Salí de ese recuerdo con la sensación de que algo se había roto y al mismo tiempo con la certeza de que la vida continuaría. No sabía aún cómo, ni en qué condiciones, ni cuánto trabajo me exigiría, pero recordé que había prometido a la criatura que venía que haría todo lo necesario para protegerla. Eso ya era un compromiso tan poderoso que marcó el inicio de una nueva geografía emocional, la de una mujer que, a la vez traicionada y protectora, tendría que rehacer sus mapas. Y así, entre cajas, llamadas, noches de insomnio y conversaciones que ardían como brasas, se abrió un camino que no era ni claro ni cómodo. Decidir si el amor que creíamos compartir era reconstruible sobre la verdad o si la verdad nos obligaba a trazar rumbos separados. Fue en ese limbo donde, sin saberlo del todo, empezó a formarse la materia de una historia que aún no había terminado. El camino que se abrió después no fue recto ni luminoso. Fue una senda con curvas que exigía mirar al suelo y a la vez al horizonte. Volví de la casa de mi hermana con una especie de hoja de ruta tensa en el bolsillo, sesiones con la doctora Chen, citas con una abogada para entender mis opciones económicas, sin juicios ni amenazas, solo información, conversaciones planificadas con Richard en presencia de un tercero. Lo que me parecía importante era imponer condiciones que no dependieran de su promesa verbal, esas promesas que yo ya había anotado, interrogado y guardado, sino de hechos verificables: asistencia a terapia, límites claros con su madre, participación en cursos sobre paternidad y redistribución de responsabilidades domésticas y financieras más transparente. Richard cumplió, a su manera. No fue una transformación espectacular de la noche a la mañana,
Fue más bien una constelación de pequeños actos que, con el tiempo, consolidaron una dirección. Fue puntual en sus sesiones con la doctora Chen, aceptó conversar en la consulta y no solo por teléfono. Aprendió, con torpeza y perseverancia, a nombrar lo que sentía. A veces tartamudeaba, corregía una palabra, volvía a intentar. «Tengo miedo de las preguntas», me dijo una tarde y su voz sonó honesta sin redención automática. Me pedía que creyera en la posibilidad de su cambio y al mismo tiempo yo le hacía ver que la credibilidad se mide en acciones repetidas. La terapia fue un taller de humillaciones sanas, de reencuentros con partes de mí que había descuidado bajo la estructura de una vida aparentemente segura. La doctora Chen nos obligó a hablar de cosas que me dolían, pero que había edulcorado para sobrevivir: mis renuncias profesionales, mis silencios consentidos, la gratitud que a veces confundía con dependencia. Hubo sesiones individuales donde lloré como si nada me quedara por soltar y sesiones de pareja en las que la neutralidad de la terapeuta nos devolvía la imagen exacta de lo que habíamos hecho, sin giros épicos. «¿Cuándo empezó a importarte más la forma que la verdad?», me preguntó una tarde la doctora Chen. No supe responder con una sola fecha. Le hablé de mi madre, de la cultura familiar y de cómo aprendí a medir el amor por su capacidad para asegurar. Ella anotó y me miró con la ternura que tienen los que han visto antes muchas ruinas. «No se trata de borrar lo que fuiste, Margaret. Se trata de construir desde aquí». Esa frase simple me sirvió de brújula. Mientras tanto, la barriga avanzaba. Empecé a sentir la urgencia de preparar no solo la habitación del bebé, sino el terreno emocional. Hice listas que no eran solo compras: plan de emergencia, contactos, quién podría quedarse con el bebé si algo pasaba, cómo abordaríamos la escolarización en caso de separación. No quería que la vida de Claire, porque así la nombré en voz alta al decidirlo, como si confesando su nombre la hiciera más real, era la vida de Claire, porque así la nombré en voz alta al decidirlo, como si confesando su nombre la hiciera más real, dependiera de mis dudas románticas. Era mi responsabilidad, y eso me dio un tipo de poder que desconocía. Richard se sometió a un régimen que yo propuse con límites: terapia semanal, un grupo de apoyo para gente con ansiedad social, participar en una sesión de pareja con la doctora Chen cada 15 días y un acuerdo claro de no contacto con su madre salvo en circunstancias supervisadas. Él aceptó. Además, por primera vez, propuso que lleváramos una cuenta separada para mis gastos y para los del bebé. Quería que yo tuviera autonomía económica durante al menos los primeros 2 años. Fue una concesión práctica, y debo admitirlo, una de las más sanadoras, porque me devolvía cierto margen de decisión. No la acepté sin preguntarme qué otras garantías necesitaba. Ella me pareció, en su sencillez, una forma de reequilibrio. Dorothy hizo sus propios movimientos. Al principio sus disculpas eran enigmáticas, a veces genuinas y a veces teñidas de razón. Recordé sus palabras del día de nuestra boda: «Cuidad la honestidad y la ternura», y me acerqué con la intención de confrontar y, si era posible, reconstruir. La primera conversación fue dura. Le dije sin rodeos: «¿Por qué pensaste que era aceptable convertir a otra persona en experimento?». Su cara tuvo un momento de fisura. Pensé que le hacía un favor. Creí que le daba una puerta de entrada a las relaciones sin la brutalidad de las palabras. Me equivoqué. Exigí límites claros. No quería que viniera a la habitación del hospital sin avisar. No quería que hablara del tema con otras mujeres del entorno. Y sobre todo, pedí que respetara mi proceso con Claire. Ella accedió con reservas, y con el tiempo esa distancia impuso una nueva forma de respeto que no era confianza plena, sino coexistencia civilizada. La gestación transcurrió con la ambivalencia como compañera habitual. Hubo días de felicidad pura cuando notaba a Claire pateando y me sorprendía riendo sola en la cocina, y otros de vértigo, en los que la memoria del papel en el suelo sellaba mis ojos en llanto. La maternidad emergente actuó como una fuerza disolvente. Diluyó no el dolor, sino la necesidad de que mis decisiones fueran prisioneras de aquella mañana en la que mi mundo tembló. Empecé a ensayar conversaciones que imaginé tener con mi hija. Le diría la verdad cuando llegara el momento. Le explicaría que los adultos se equivocan, que pedir perdón nos enseña algo, pero que también nuestros límites importan. Llegó el día del parto con la calma que precede a la tormenta. Esperé a que ventilaran la habitación del hospital, empujé,
Respiré como me enseñaron en las clases de preparación, y cuando la sentí deslizarse, supe que el momento más puro de la vida no debería estar contaminado por viejas mentiras. Claire nació con un llanto vigoroso, y al oírla me invadió una oleada que me borró la razón por un segundo. La enfermera me puso a la niña sobre el pecho, y su piel tibia dio nombre a un amor que no buscaba reparar nada, solo buscaba proteger. Richard estuvo presente. Estuvo más presente que en muchas escenas previas de nuestra vida en común. Cuando el médico la sostuvo por primera vez y la puso en su brazo, noté un cambio que no voy a romantizar. Sus ojos se llenaron de una humedad que le cambió el rostro. Lo miré y vi por primera vez, quizás desde la confesión, a un hombre que no fingía nada en ese instante. «Hola, Claire», dijo con voz rota. No era únicamente un saludo, era una entrega. Lloró. Fue uno de esos llantos que no buscan consuelo, porque el consuelo ya está ocurriendo, el niño en sus brazos. En ese momento la furia que había ardido en mi pecho durante meses se mezcló con un alivio que me sorprendió. No olvidé lo que había pasado. No quité la mano del papel tirado en la memoria. Pero también supe que delante de mí había una criatura que merecía la seguridad de dos padres intentando, aunque fuera imperfectamente, construir algo distinto. Los primeros meses con Claire fueron una clase práctica de límites y de ternura. Richard estuvo presente en las noches de alimentación, en las revisiones médicas y en los cambios, mostrando una atención que por momentos fue sanadora en sí misma. Las sesiones de terapia cambiaron de tono. Empezamos a trabajar no solo el daño previo, sino también la logística de la crianza. Hubo discusiones sobre disciplina, sobre visitas familiares, sobre quién haría qué frente a una fiebre nocturna. Parecían discusiones menores, pero eran el material con el que se fabrican las verdades cotidianas. Yo retomé poco a poco la vida laboral. No volví a la misma empresa, no de inmediato. Opté por un trabajo a tiempo parcial que me permitió mantener la seguridad económica sin renunciar a estar con Claire. Fue una operación de equilibrio. No quería sentir que mi independencia dependía de una decisión drástica y no pretendía que mi identidad quedara reducida a la maternidad. Richard cooperó. Contribuyó a la guardería, a la contratación de ayuda temporal y a que yo pudiera hacer cursos de actualización. Aún así, hubo momentos de tensión. La distribución de tareas no venía sin conversación y algunas veces sin imposición. Tuve que aprender a pedir sin culpa, a decir lo que necesitaba sin esperar que la nostalgia de lo que fuimos solucionara la factura emocional. Con el paso de los años, la palabra clave fue trabajo. Trabajo en terapia, trabajo en las noches mal dormidas, trabajo para negociar con la madre de mi marido. Trabajo para recomponer mi vínculo con la madre que me había empujado a aquella primera cita. Con mi madre la relación cambió. Ya no podía aceptar sus consejos como dogmas. Ella, por su parte, tuvo que aceptar que su buena intención, presentarme a Richard, formó parte de algo que me dañó. Hubo distancia, hubo resentimiento, pero también conversaciones largas donde intentamos entendernos. No fue reconciliación fulminante, sino una serie de pequeñas concesiones que con los años suavizaron la tensión. Claire creció en una casa con reglas explícitas sobre la verdad y el respeto. Desde pequeña supe que no quería que la historia de su padre estuviera oculta por miedo o por vergüenza. Cuando tuvo edad de comprender, le expliqué que su padre había actuado mal y que aún así él trabajaba para ser una persona mejor. No dije más de lo necesario, pero tampoco maquillé la verdad. Ella me escuchó con la claridad infantil de quienes no arrastran demasiado equipaje moral. «Mamá, lo importante es que yo te tengo», me dijo una vez a los 6 años, y su frase, simple y contundente, fue un bálsamo que no curó el todo, pero alivió lo suficiente para seguir. La relación con Dorothy mejoró de manera inesperada. Ella, con los años, pareció comprender que su orgullo maternal había sido un error que le costó la confianza de su nuera.
asumió pequeñas humillaciones públicas, reconocimientos en cenas familiares, comentarios en voz baja en reuniones, aceptar los límites de mi espacio. A cambio, obtuvimos una coexistencia menos explosiva. No fue una absolución, fue una negociación de fronteras. Dorothy siguió siendo una mujer con cierta inconsistencia, pero la hostilidad de los primeros años se transformó en una cordialidad tensa, que con los años se endureció hacia algo parecido al respeto. Pasaron los años y con ellos llegó James. Nació en un momento en el que, aunque no todo estaba resuelto, la casa ya tenía una rutina que permitía pensar en ampliar la familia. No fue una decisión impulsiva. La elegimos tras muchas sesiones de terapia y con la certeza de haber creado condiciones más sólidas. Su llegada no borró cicatrices, pero sí agregó una alegría que, por su naturaleza, no negocia con el pasado. Ver a los dos niños jugar, a Richard leyendo cuentos en voz alta, sí, en voz alta, como si hubiera decidido que las palabras también podían ser un regalo, me devolvía la sensación de que habíamos construido algo que, aunque imperfecto, tenía sentido propio. Con el paso de las décadas, la terapia no desapareció. Se volvió menos intensa y más de mantenimiento. Hubo momentos de recaída, discusiones por asuntos domésticos, la tensión inevitable con decisiones de crianza, el envejecimiento de nuestros padres y las pequeñas miserias cotidianas que desafían la paciencia. Aún así, el trabajo sostenido tuvo frutos visibles: mayor sinceridad, menos secretos, respeto por los ritmos del otro. Richard aprendió a pedir ayuda sin dramatismo, a admitir cuando necesitaba tiempo para procesar una reunión social y a dejar que yo tomara decisiones sin sentir que era una afrenta a su autoridad. A lo largo de los años hicimos cosas que, en su momento, parecían imposibles. Viajes en familia, conversaciones profundas a altas horas de la madrugada, decisiones económicas compartidas y la ceremonia de renovación de votos al cumplir 20 años de matrimonio. Esa ceremonia fue una escena tan contradictoria como iluminadora. Estábamos celebrando algo que no estaba exento de pasado, pero lo hacíamos desde la honestidad. Le dije a Richard, delante de amigos y familiares, que no había sido una elección sencilla ni sencilla de repetir, que lo que estábamos prometiendo no era perfección, sino disposición a seguir trabajando. Él me miró y tomó mi mano con firmeza, y en lugar de repetir palabras vacías, habló de seguir eligiéndote cada día, una frase que me pareció modesta y verdadera. No me vuelvo a mentir. Hay días en que la sombra de la confesión atraviesa mis pensamientos y me asalta la pregunta de si valió la pena. Pienso en los años perdidos de carrera, en las oportunidades que no cansaron mi nombre, en la sensación, todavía viva a veces, de que fui colocada frente a un experimento. Otras veces pienso en la piel de mis hijos, en las risas que llenan la casa, en la sensación de que tuvimos más de lo que alertas y sospechas nos prometían. Es una balanza que nunca queda perfectamente nivelada. Hay objetos que pesan más: la integridad, la lealtad, la capacidad de construir un hogar seguro. Y hay otros que pesan y amargan: la traición, los momentos en que dudé de mí misma. En algún punto aprendí que las preguntas sin respuestas son parte de la vida. Aprendí a convivir con la ambivalencia sin que ésta anulara mi sentido de agencia. Elegí seguir, no por resignación, sino por una decisión ponderada, la responsabilidad hacia mis hijos, la constatación de un trabajo real de cambio y la certeza de que el amor no siempre se nos presenta limpio. A veces es una tarea continua de reparación. Elegí quedarme algunos años, y elegir es diferente a aceptar pasivamente. Elegir implica riesgos, esfuerzo y, sobre todo, vigilancia. Elegir también puede ser una forma de ejercer poder sobre lo que nos ocurre. Hoy, con más años y menos impaciencia, miro atrás con una mezcla de ternura y severidad. La impactante confesión del millonario sordo, que hizo temblar mi mundo durante mi embarazo, sigue siendo un hecho que marco en mi memoria como un hito, un antes y un después. No lo olvido y no lo minimizo.
pero tampoco permito que me defina por completo. He aprendido a poner límites, a nombrar mis necesidades, a reivindicar mi espacio económico y emocional. He aprendido que el perdón no es un cheque en blanco y la reconstrucción exige trabajo real. Veo a mis hijos crecer, a Richard en su vejez con sus pequeñas manías y su voz ahora acostumbrada a ser escuchada, y pienso que la vida es una construcción compleja, donde conviven errores y esfuerzos. A veces, cuando me siento en el porche con una taza de té y el día se estira suave, cierro los ojos y regreso mentalmente a aquella cocina donde el papel cayó. Veo la nota a mis pies, la mano en mi vientre, la voz que irrumpió. Lo recuerdo no para revivir el dolor, sino para validar lo que fui capaz de hacer, sostener la responsabilidad, proteger a mis hijos y con mis propias manos rehacer la geografía de mi vida. No reivindico un final triunfal, no hay finales así. Solo hay un tránsito largo, con días buenos y días malos, con certezas y remordimientos. Si me preguntas si vale la pena, la respuesta no es sencilla. A veces me digo que sí, por los hijos que crecieron con dos padres que, aunque imperfectos, hicieron un esfuerzo por cambiar. Otras veces me pregunto si otra elección habría sido mejor. Ambas preguntas pueden sostenerse juntas, y en esa coexistencia encontré una forma de vivir que me pertenece. Si esta historia te ha tocado y tienes algo parecido que contar, me gustaría que lo compartieras en los comentarios. Déjame saber qué harías tú en mi lugar, o si conoces a alguien que haya vivido una traición parecida y haya decidido cómo seguir. Si quieres ver otro testimonio donde la traición y la reconstrucción se cruzan de maneras distintas, te invito a ver el siguiente video que hemos preparado. Gracias por acompañarme en este relato. Compartirlo ha sido parte de mi propio proceso de sanación.